Actualmente en la Tierra millones de personas están despertando a su verdadera esencia, están recordando quiénes son realmente. Sin embargo, si tú has estado siguiendo mis videos o incluso otros videos de otros canales o incluso simplemente por el hecho de estar interesado en los temas espirituales es porque tú ya estás en el proceso de tu despertar espiritual. Y eso no es algo que como sucede una vez y listo, yo no tengo que hacer nada más, sino que desde mi perspectiva es como un despertar inicial, luego de ahí vas teniendo más despertares donde vas recordando cada vez más quién eres realmente. Así que en este video te quiero contar cómo empezar a tener un despertar espiritual, o por lo menos cómo fue lo que hice yo para tener un despertar espiritual. Y empezar a darme cuenta de quién soy realmente. Como te digo, fue un proceso que al principio obviamente no controlé, simplemente sucedió en mi vida durante un periodo muy fuerte, pero te quiero contar 3 pasos sencillos que vas a poder aplicar y empezar a llevar tu espiritualidad a un nivel más superior, es decir, recordar quién eres realmente de una manera mucho más profunda y no solamente quedarse en los conceptos, porque muchas personas sienten que se están quedando atrás, porque es que yo no sé si he sentido un despertar espiritual, pero al final tampoco es tratar de imponer el tiempo. O sea, el despertar espiritual, desde mi perspectiva, me sucedió sin yo estarlo pidiendo, en un momento muy difícil de mi vida, pero como te digo, estas 3 cosas te pueden ayudar. Hay muchas personas, millones de personas en este momento en la Tierra que están despertando su conciencia, y esto no solamente está pasando en el 2021 debido a lo del COVID, sino viene desde el 2002 o incluso desde antes en pequeñas cantidades de personas, pero cada vez más va aumentando en las personas y ese interés por los temas espirituales, en donde hace 100 años se consideraban como, uff, no, esto es una tontería, o casi muy pocas personas lo consideraban importante o interesante. Sin embargo, ahora hay más personas que se van interesando, como que les llama esa hambre por saber la espiritualidad y que nunca habían considerado pues meterse en estos temas. Así que te quiero contar un poquito más de mi historia. Yo era una persona totalmente diferente antes de tener mi despertar de conciencia y despertar espiritual. Básicamente era una persona que vivía buscando la aprobación de los demás y vivía siguiendo las reglas que los demás me habían impuesto de cómo tenía que ser mi vida. Y yo seguía eso y seguía eso, pero realmente desde adentro no sentía como si esto me estuviera llenando. Estaba siguiendo lo que me habían dicho que tenía que hacer, estudiar más para tener un buen trabajo y poder vivir tranquilo y tener un trabajo estable y tener un dinerito ahí para poder vivir. Pero aún así, siguiendo las reglas, no me sentía como si estuviera feliz, como si estuviera satisfecho. No me sentía así. Entonces, debido a todas esas cosas, primero tuve también, mi adolescencia fue, digamos que muy sufrida, por así decirlo, porque tuve una relación que duró 4 años, la cual me enseñó un montón. Básicamente se me rompió el corazón y después de eso empecé a mirar la vida de una perspectiva totalmente diferente. Y luego de ahí entré a la universidad, tuve una lesión aquí en mi hombro derecho, una tendinitis que me hizo literalmente también cambiar la manera como me percibía a mí mismo. Y todo eso me llevó al momento clave de mi vida en donde literalmente no sabía a dónde ir, qué es lo que tenía que hacer. Entonces lo único que hice fue rendirme y ser muy honesto conmigo mismo y aceptar que no sabía manejar mi vida, que no sabía para dónde estaba yendo. Básicamente no sabía qué hacer después, porque ya después de todo lo que habían dicho que tenía que hacer, incluso eso no me estaba ayudando para ser feliz. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estaba en la cama 15 días, casi un mes, con una depresión brutal, siempre estar arrepintiéndome del pasado y siempre estar con ese rencor frente a mí mismo por haber hecho las decisiones que hice en el pasado y por haberme traído a ese momento. Y luego de eso descubrí la meditación gracias a un video, esto lo contaba en muchos videos. Encontré la meditación gracias a un video que apareció aleatoriamente en YouTube, perdón, en Facebook. Y eso me hizo abrir mi percepción y la definición que yo tenía sobre la meditación. Decidí probar la meditación y eso fue lo que empezó a despertar mi conciencia, básicamente, ya que la meditación fue lo que me hizo aprender a observar mi propia mente, mis propios pensamientos. La mayoría de mi vida estuve viviendo en automático, es decir, yo, Diego, creía
que yo era Diego. ¿Sí me entienden? Esta historia que yo estaba construyendo en mi mente, esa voz en mi mente, durante casi 21 años pensé que yo era esa voz. Entonces no había una separación entre la voz y escuchar la voz. Yo era esa voz. Todo lo que decía la voz, eso soy yo. Entonces durante casi toda mi vida duré viviendo en automático. Siempre pensando que esa voz decía la verdad, siempre estando estresado y vivía con mucha ansiedad. Pensando en el futuro, qué va a pasar si yo hago esto, pero qué tal si no pasa esto otro. Y la meditación llegó en el momento perfecto, porque la meditación me empezó a entrenar a observar mi mente sin juicios. Y a medida que hacía eso, mientras observaba mi meditación, mi respiración, y también observaba mi cuerpo y sentía mi cuerpo, empecé a separarme de esa voz. Entonces, el primer paso es empezar, bueno, eso fue lo que yo hice básicamente, empezar a meditar diariamente. Durante varias semanas medité y luego de las semanas que medité me di cuenta de que ya podía observar mi mente. Ya no era mi mente, sino que era básicamente el observador de mi mente y de mis pensamientos y de mis emociones. Luego de eso, y cada vez que pasaban las semanas y yo seguía meditando mínimo 10 minutos, yo empecé con 10 minutos en la mañana, luego solo me sentaba y empezaba a observar mi respiración. Te voy a dejar abajo las meditaciones que hice durante ese proceso. Hay una de 5 minutos y una de 10, pero básicamente lo que hacía era simplemente sentarme, observar mi respiración y al mismo tiempo observar mi actividad mental y notar cuando mi concentración se desviaba de mi respiración y se iba al futuro o al pasado. Simplemente notarlo y volver a mi respiración. Durante 10 minutos hacía eso y cada vez que hacía eso, cada semana que lo hacía, iba mejorando. Entonces, luego de hacer eso, empecé a observar mi mente, ya no tomaba tan en serio el contenido de mi mente y eso empezó a abrirme la percepción y básicamente cambió mi vida porque empecé a entender cómo mis pensamientos, mis emociones y mis creencias tenían un efecto directo en mi mundo y en las experiencias que estaba teniendo en mi vida. Entendí también que mi mundo interior es lo que está creando el mundo exterior. Mi mundo interior, que son pensamientos, emociones y creencias, era lo que le daba forma a las experiencias, situaciones, personas y las cosas que yo literalmente estaba viviendo en la vida física, en el mundo exterior. Y esto fue lo que pasó. Muchos de nosotros hemos vivido nuestras vidas, la mayoría de nuestras vidas, viendo la vida a través de un pequeño lente que está siendo condicionado socialmente, de lo que nosotros creemos que somos. Y muchas veces ese lente es muy limitado debido a creencias limitantes, a creencias negativas, a paradigmas que no tienen nada que ver con, digamos, que las leyes naturales del universo. Y muchas veces o mucho tiempo pasamos viviendo según ese lente, pero a medida que tú empiezas a meditar y empiezas a llevar tu atención hacia adentro, empiezas a abrir tu percepción. Y literalmente lo que me pasaba después de unas semanas de haber meditado, porque obviamente los resultados no fueron como uy, mañana ya cambio mi vida, sino que simplemente comprometerme y ser disciplinado y constante en la meditación 10 minutos al día. Después de unas semanas veía que mi percepción era totalmente diferente. Cosas como simplemente caminar en la naturaleza. Antes eran como, ay sí, qué bobada, caminar en la naturaleza. Pero después de haber hecho eso, sentía que mis sentidos, todos mis sentidos, empezaban a expandirse. Era como ver las cosas como por primera vez. Simplemente mirar mi cuerpo y mis manos era como wow, ¿cierto? Empezar a despertar a un aspecto mucho más grande de lo que yo creía que era. Ese simple hecho, además de darme cuenta de los beneficios científicos, porque bueno, entendí que la meditación era muy útil para quitar la mente y dejar la ansiedad y la depresión, y eso era como muy intelectual, pero también me di cuenta de que la meditación diaria tenía beneficios, no solamente como, sí, esotéricos y místicos, sino que todos los beneficios están comprobados por la ciencia. Cambiar tus ondas cerebrales de unas ondas que están vibrando, digamos que más rápido, a unas que están vibrando más lento. La mayoría de nosotros, cuando estamos en este momento, como tú, pendiente de este video, tú estás en ondas que te mantienen, digamos que atento al momento, pero cuando tú empiezas a meditar, empiezas a reducir esas ondas y puedes entrar en estados mucho más introspectivos, es decir, tu atención se va mucho más hacia adentro, te puedes sentir mucho más calmado. O sea, todos los beneficios están comprobados por la ciencia. Entonces esto también me motivaba y me inspiraba para seguir meditando todos los días. Cuando hacía eso, mi percepción del mundo, mi percepción de mí mismo empezó a cambiar y empecé a darme cuenta de que no era simplemente un cuerpo y una mente, no simplemente era una personalidad, no era solamente lo que me decía mi mente que yo era, no solamente era eso, sino que empecé a expandir
todo mi mundo interior, y eso básicamente expandió la percepción que tenía sobre el mundo exterior. Como te digo, literalmente, ver simplemente un perro, un pájaro o escuchar música o ver una película era totalmente diferente que hace unos años. Entonces, la meditación cambió mi percepción, me hizo conectarme con la parte más grande que somos, porque este cuerpo físico y la personalidad que somos ahorita es una parte mínima de lo que realmente somos. Entonces, a medida que tú medites, vas a empezar a cambiar la manera como te percibes y te defines a ti mismo, también cómo te defines y cómo defines el mundo exterior. Entonces, esto es el primer paso y obviamente no va a pasar de un día para otro, tienes que ser constante y disciplinado. Una de las cosas más importantes que me di cuenta fue que mi mundo interior crea mi mundo exterior. A medida que meditaba más y más y más, mi mundo interior crea mi mundo exterior, es decir, mis pensamientos, emociones y creencias tenían una relación directa con las experiencias que estaba viviendo en el exterior. Sin embargo, si tú has estado viendo estos videos durante días o has estado viendo incluso otro canal o incluso otra fuente de información sobre espiritualidad, ten en cuenta de que tú ya estás en el proceso del despertar espiritual, y como te digo, no es como lo tuve y ya no tengo que hacer nada más, sino que estás en el proceso. Hay muchos despertares, te vas a dar cuenta cada vez más de cosas que tienes ya dentro de ti, vas a recordar cada vez cosas que tienes dentro de ti paso a paso, ¿cierto? No es como, uff, ya lo sé todo, sino que bueno, el despertar, me doy cuenta de todo esto, que mi vida está siendo creada por mi mundo interior, y bueno, empiezas a darte cuenta o a recordar cosas que te pueden empezar a mejorar tu vida, y básicamente empiezas a tomar la responsabilidad de tu vida porque entiendes que tu vida es un reflejo de lo que tú eres. Muchas veces no obtienes lo que quieres, sino obtienes lo que eres, y lo que eres lo puedes modificar, pero tienes que saber primero que estás a cargo de eso, y la meditación es una de las cosas más importantes. La segunda cosa que hice fue, después de haber meditado, empecé a darme cuenta de todas estas perspectivas nuevas. Entonces empecé a tener como un hambre, como unas ganas de saber más. Entonces empecé a poner la intención, literal. Dije, bueno, si ya me estoy dando cuenta de que no solamente soy un cuerpo y un alma, un cuerpo y una mente, ¿quién soy realmente? Cuando puse la intención de empezar a saber quién era yo realmente, empezó a llegar un montón de sincronicidades que pueden llegar a través de libros, de videos, de música, de personas, algún tipo de información, por cualquier canal que sea el que lleguen para ti. Empecé a integrar toda esta información, también porque literal era como leer un libro, era diferente. Mi concentración estaba mejorando debido a la meditación. La información que leía en los libros la retenía más. Entonces la intención que puse fue saber mucho más acerca de mí, no el del cuerpo y la personalidad, sino quién soy realmente. Empecé a recibir estas sincronicidades que básicamente me decían: tú eres un alma teniendo una experiencia humana temporal, eres un ser eterno teniendo una experiencia temporal humana aquí en la tierra, y no estás separado, estás unido al todo, a todo lo que es, que muchas veces lo definimos como Dios. No hay separación, todos somos parte de ese todo. Todo lo que aparentemente está separado de nosotros es lo mismo que tú, es decir, no hay separación. Todos estamos conectados, y todo esto también está siendo comprobado por la física cuántica y por otras ciencias actualmente. Entonces, cuando tú pones la intención de querer saber algo, empiezan a llegar las cosas, la información necesaria para que tú empieces a integrar según tu conciencia, y en ese momento, como sea tu conciencia, la información que tú necesitas para empezar a integrar paso a paso esta nueva información en tu vida. Entonces, la intención es, pon la intención de quién eres, o sea, preguntarte quién soy yo realmente cuando estás en meditación. ¿Quién soy yo? Y mantente muy atento a las cosas que van a aparecer en tu vida externa, para que así puedas obtener el beneficio de cada de esas cosas y empezar a integrar esa información. Y la tercera cosa es que también poner la intención de ser muy consciente, o de ver cómo tu mundo interior crea tu mundo exterior. Empezar a poner la intención de que te muestren cómo tus experiencias exteriores están literalmente relacionadas con tu mundo interno, porque muchas veces necesitamos las pruebas, ¿no? La prueba es que, bueno, si yo estoy leyendo esto y estoy entendiendo todo esto, quiero realmente una prueba. Entonces pon la intención de que las cosas externas que estás viendo tienen son un reflejo de tu mundo interior, para poder así cambiarlas. El despertar espiritual es muy diferente para cada uno de nosotros. Sin embargo, poner la intención, empezar a meditar, empezar a
a preguntarte quién eres realmente son una de las cosas más poderosas que cualquier persona puede hacer para empezar a ser más consciente de lo que realmente somos. E incluso cuando empieces a hacer esto, la nueva versión de ti va a empezar a tener intereses diferentes de lo que tú creías que eras. Por ejemplo, yo solté mis hábitos alimenticios que tenía hace 8 o 10 años, porque simplemente el hecho de darme cuenta de otras perspectivas naturalmente me llevaba a otros hábitos alimenticios, no solamente alimenticios, sino también hábitos en mi rutina diaria, en las cosas que hacía, la manera como pensaba, la manera como me relacionaba con los demás. Esta nueva versión de mí que descubrí, que estaba detrás de todo ese condicionamiento social que descubrí a través de la meditación, y ese lente sucio, muchas veces lo usamos por años, de lo que las personas nos dicen que tenemos que ser, o la sociedad nos dice que tenemos que ser, o el gobierno nos dice que tenemos que hacer. Muchas veces vivimos así, pero cuando empezamos a limpiar ese lente a través de la meditación, la introspección y poner intenciones de saber quiénes somos realmente y por qué estamos aquí, empezamos a abrir ese foco, ese lente, y empezamos a percibir la vida totalmente diferente. Y esa versión que construimos naturalmente se va a empezar a sintonizar a otros hábitos. Vamos a empezar a darnos cuenta quizás que las amistades que tengamos no nos benefician y que es momento de simplemente alejarnos desde el amor. Es decir, cada persona tiene su proceso, y darse cuenta de que muchas veces las relaciones que tenemos antes de nuestro despertar es como relaciones que son basadas en el apego, basadas en los placeres mundanos. No es que esté mal, pero como te digo, esa nueva versión de ti empieza a ponerle menos atención a las cosas mundanas y empieza a llevar más atención al espíritu. Entonces espero te haya servido este video. Comparte este video si encontraste algún valor en este video. Te mando un gran abrazo de luz. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos veremos en el próximo video. Cambio interno conectado al externo, la riqueza de un espíritu eterno.